queríamos traer que relacionara el campo de la belleza con nuestros temas, con la evolución humana y en concreto con el legado arqueológico, pues rápidamente me vino a la cabeza el nombre de la persona que hoy nos acompaña, del doctor y profesor Carlos Díez Fernández Lomana, y me vino a la cabeza una defensa que hizo cuando, ya no recuerdo el año, me parece que fue a principios del año 2000, en su candidatura a ocupar la plaza de titular de prehistoria de la Universidad de Burgos, en la cual él, no siendo un experto en arte prehistórico, se aventuró de una forma pedagógica y muy didáctica a cómo enseñar a los alumnos cómo a través de la arqueología podemos tener acceso a las primeras evidencias de arte, ¿no? Y cómo podemos diferenciar lo que es arte de lo que no consideramos arte, ¿no? Presentar a Carlos Díez Fernández Lomana, pues para mí sencillamente es un reto, porque en parte es presentarme un poco de mi vida, porque él es probablemente la principal persona que haya condicionado mi carrera profesional y en gran medida al que debo agradecer que hoy en día esté trabajando en este museo, ¿no? Nos conocemos desde el año 99 y cuando me dicen, bueno, tienes que presentar el currículum de Carlos, y me decía ahora mi compañero Gonzalo, no traes nada. Digo, bueno, como yo he sido becario de Carlos, pues he tenido la maravillosa suerte de muchas veces actualizarle el currículum y volcarlo a base de datos, como hacemos todos los becarios, y su currículum, por tanto, lo conozco bastante bien. Se licenció en la Universidad Complutense en Geografía e Historia, en la especialidad de Prehistoria y Arqueología, en la década de los 80. En el año 1992 defendió su tesis doctoral sobre tafonomía. Desde muy pronto, desde el año 78, junto a Aurora Martín y Eudal Carbonell, forma parte del proyecto Atapuerca, es uno de los más veteranos del proyecto Atapuerca, y en el año 97 pues recibió, al igual que el resto de miembros del equipo Atapuerca, el premio Príncipe de Asturias. Cuando se dice que Atapuerca tiene el premio Príncipe de Asturias, que en ciencia y en investigación, que suena bastante bien, no es algo efímero, sino que detrás hay un grupo de personas que han trabajado duro y han trabajado bien, y de ahí ese reconocimiento, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de que Carlos pues nos enseñe a cómo a través de la arqueología pues podemos acercarnos a esas primeras evidencias de arte que nuestros antepasados nos dejaron, ¿no? Y voy a acabar con otra pequeña anécdota de cuando nos conocimos en el año 99. Estábamos prospectando en el pueblo de Arlanzón. Era realmente mi primer día de campo, y aquel día Carlos se propuso que mirando al suelo fuéramos capaces de diferenciar lo que es una herramienta prehistórica de un canto natural. Bueno, pues allí vamos una serie de compañeros, algunos de los cuales hoy están con nosotros, mirando al suelo, y yo os digo que si yo fui capaz aquel día de encontrar una lasca, es decir, una herramienta de piedra, muy probablemente ustedes, cuando acaben esta conferencia, serán capaces de comprender la importancia de la belleza a través de los objetos y cómo la arqueología nos ayuda a conocer estas evidencias en el pasado. Muchas gracias por su presencia y os dejo con el profesor Carlos Díez Fernández Lomana. Bien, muchísimas gracias. Después de estas palabras ya sé por qué me han llamado para hablar, porque realmente yo no soy un artista, no me dedico a estudios de arte, y tampoco soy un filósofo, y buena parte de lo que tiene relación con la estética ha sido un ámbito muy tocado precisamente por los que se dedican a filosofar sobre las características del ser humano y aquello que nos individualiza precisamente. Soy un simple arqueólogo y claro, entonces lo que tengo que traeros primordialmente son materiales extraídos de excavaciones arqueológicas que nos pueden dar alguna pista precisamente sobre lo que estaba planteando precisamente Rodrigo Alonso. Dice que la belleza no tiene fin, pero yo me he propuesto tratar de buscar un principio a dicho concepto de belleza. Pero yo ya lo anticipo.
Para mí la belleza, y lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de la charla, la belleza es primordialmente, o al menos yo quisiera definirla, como una sanción social de la obra gráfica, es decir, de la expresión simbólica. De tal manera que el concepto de belleza, tan etéreo en muchas ocasiones, es todavía más etéreo cuando nos remontamos al pasado, porque no podemos saber la sanción social de la belleza que existiera en aquella época. Tenemos algunas vías para descubrirlo y trataré de exponérselas, pero nuestro concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo de los siglos y de los milenios, y incluso en esta sala, muy probablemente, el concepto de belleza que tengamos cada uno de nosotros probablemente sea distinto, y en cualquier caso, como grupo social, probablemente sea distinto al de otros grupos sociales. Bien, voy a ir presentándoles algunos objetos encontrados en excavaciones, como he dicho antes, y voy a tratar de hacer un discurso en el que se mezclen aspectos cronológicos de época y aspectos contextuales precisamente de la época en que se han ido encontrando esos hallazgos y las implicaciones o las visiones que hacemos los arqueólogos de esas obras que se han ido recuperando. Bien, he puesto aquí dos imágenes, unos ciervos sobre un hueso de reno de un yacimiento francés, Le Chaffot, y también he puesto una especie de bastón de mando o enderezador de azagallas que tiene unos motivos de cápridos y también posiblemente vegetales realizados sobre un asta de cérvido. Es de un yacimiento suizo. Son dos obras de lo que se conoce como paleolíticas, es decir, hechas hace aproximadamente entre los 30 y 20.000 años atrás. Se descubrieron en el periodo que va entre 1868 y 1900 y menudearon por muchos yacimientos, es decir, los arqueólogos, aficionados, espeleólogos que trabajaban en cuevas, primordialmente en el ámbito de Europa occidental, de vez en cuando encontraban este tipo de obras mobiliares hechas en hueso, algunas ocasiones en asta o en marfil, y veían sobre ellos figuras grabadas. La perspectiva ideológica que había en ese momento es que estas piezas no podían haber sido hechas por gente de un pasado demasiado remoto. Tenían que haber sido hechas hacía poco tiempo, quizá de los galos, quizá de alguna población más antigua, cartagineses. Es decir, en cualquier caso, la vinculación siempre era hacia pueblos más o menos conocidos por la historia. Es verdad que algunos se atrevían a publicarlos y decían o llegaban a decir que pudieran ser de época prehistórica, pero eran los menos. Es verdad que ya se ha creado o se ha formado la ciencia prehistórica. Boucher de Perthes está encontrando en Francia, en las terrazas de varios ríos, instrumentos que denotaban una gran antigüedad del ser humano, pero no tenían muchos seguidores aquellos que planteaban que hubiera una gran antigüedad para el ser humano y mucho menos que hicieran obras de arte. También se encontraron y provocaron mucha más estupefacción algunas otras obras que no estaban fijas en huesos o en astas. En este caso he puesto dos imágenes: el fondo de una lámpara de piedra con una cabra grabada de Lamouth, en Francia, de 1897, y a su lado un caballo vuelto, que es como se le reconoce, coloquialmente se le llama el Agnus Dei, el Cordero de Dios, por esa posición de la cabeza, que fue encontrado en la cueva de Père-non-Père en 1896. El investigador que encontró la lámpara grabada de Lamouth rápidamente la publicó y dijo que probaba una gran antigüedad del ser humano. Pero el investigador que encontró grabado el caballo vuelto no se atrevió a publicarlo hasta 20 años más tarde, pensando que todo el mundo se iba a reír de él y que nadie iba a considerar su hipótesis de que estaba hecho por algún ser humano que había vivido hacía miles de años. En ese contexto no es extraño que cuando Marcelino Sáenz de Sautola
descubre Altamira en 1879 y proclama con gran rapidez que ha encontrado figuras bícromas en el techo de Altamira que estaban hechas por algún ser humano del pasado, de la prehistoria, la ciencia oficial inmediatamente dijeran que eso no era posible. Y no podía ser posible porque en ese momento lo que dominaba el panorama científico e ideológico en Europa era el creacionismo. Es decir, Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza hacía muy poco tiempo. Incluso se llegaron a aventurar fechas de 4 o 5.000 años más atrás. Y dado que eso estaba en depósitos bien consolidados, que eran muy antiguos, era completamente imposible que la gente hubiera realizado ese tipo de obras tan bellas en una época en la que no podía haber seres humanos como dictaba la doctrina creacionista. Pero bueno, ya se estaban introduciendo las perspectivas evolutivas. Estaban los impresionistas en ese momento en Francia, dando un gran giro precisamente a la perspectiva del arte, y se fue afianzando, digámoslo así, la posible antigüedad de las pinturas rupestres que en la actualidad y para la mayoría de nosotros representan casi la imagen del Paleolítico, lo mismo que Egipto representa la imagen de la historia antigua. Se han convertido en el icono precisamente de lo que es la prehistoria hasta la aparición de Miguelón, por supuesto, en esta ciudad. Para encajar ese tipo de obras que estaban apareciendo en los yacimientos arqueológicos, la perspectiva de los investigadores se vio, digámoslo así, tambaleada. Admitida, por fin, hacia 1902, 1903, que existía arte parietal y arte mobiliar vinculado a los seres del pasado, a los seres de la prehistoria, lo que pretendieron es encajarlo de alguna forma en los esquemas que hasta entonces se tenían de la historia del arte. En su ayuda vino la etnografía, digamos, a poner un poco de orden en eso que se estaba encontrando y que no encajaba en la perspectiva clásica de lo que todos entendían por el arte. La etnografía lo que aportó es un buen conocimiento de las obras que hacían los aborígenes australianos, la población negra africana y los amerindios, que se estaban encontrando obras desde prácticamente el siglo XVI y que se estaban trayendo a Europa a ser contempladas. Lo que aportaron es la dualidad entre lo que es el arte oficial y el saber hacer, es decir, el artesanado, los elementos puramente decorativos, que es lo que para el europeo occidental, y habría que decir el hombre occidental, representaba el arte clásico. El arte clásico era un arte hecho con el espíritu, mientras que el arte de los indígenas no era propiamente arte, era una técnica, eran unos buenos artesanos que usaban todos esos objetos de manera cotidiana para embellecer las casas o ligados a cultos más o menos animistas, es decir, más o menos espirituales. Y fomentaron, eso sí, un aspecto que ha calado en la opinión pública, y es el de la universalidad del arte. Es decir, si vieron que los seres del pasado tenían arte, que podía existir arte en todos los continentes, parece que el arte es una característica exclusivamente humana y además por doquier, que se presenta en cualquier rincón del mundo. Y si hay arte, tenía que haber artistas, porque todas las obras que se iban conociendo clásicas tenían un nombre detrás o al menos una escuela, y generaron el término artista para denotar a la gente que estaba trabajando en esas pinturas rupestres. ¿Y qué hacían esa gente? Copiar la realidad. Era el arte por el arte. Aspiraban a la belleza porque el arte debía ser la copia de la naturaleza, como ya decía Platón. Por lo tanto, el encaje de todas esas obras se pudo hacer
gracias en buena medida a la etnografía, gracias al impresionismo y gracias a ampliar, digámoslo así, el concepto de arte hacia el pasado. ¿Y cómo se fue leyendo la seriación o las secuencias de lo que íbamos encontrando? Pues se empezó a leer desde una perspectiva puramente biológica. Igual que en el ser humano hay una etapa de infancia o de niñez o de juventud, de adolescencia y de senectud, las obras que se iban encontrando y que se iban clasificando cronológicamente por yuxtaposiciones unas de otras, lo que reflejaban era el ciclo de la vida, como lo reflejaba el arte románico, el arte gótico y cualquier otro tipo de arte. Es decir, que habría una etapa de balbuceos, en la diapositiva es en la parte inferior, que se va alcanzando poco a poco una madurez y una gran perfección y que luego se llega a un esquematismo, como acontecía en unas de las fases de los periodos históricos que acabo de comentar. Y al mismo tiempo se produjo una cosa que nos ha lastrado mucho a la investigación sobre el arte prehistórico. Y es el gran reduccionismo que se practicó con las obras que se iban encontrando, sean mobiliares, de las que se mueven, o parietales, de las que están en las paredes de las cavernas. El reduccionismo se basó en que todos tenemos imágenes de Lascaux, de Altamira, de Chauvet, etcétera, en la que vemos figuras de animales. Y sin embargo, más de la mitad de las figuras y grabados que hay en el ámbito cavernario son signos marcados con ese círculo en la imagen de la derecha. Y los signos prácticamente nunca fueron estudiados porque eran abstractos. Y el arte abstracto todavía no había llegado precisamente a su apogeo en los años 1900 y 1910, aunque luego tuvo un enorme desarrollo. Es decir, la figuración, la copia de la naturaleza es lo que se fue considerando arte. ¿Por qué? Porque era lo único que encajaba en el ideal estético y de belleza que tenían la gente que estaba estudiando precisamente las figuras y grabados y pinturas rupestres. Pero claro, inmediatamente nos surge una pregunta, y es: ¿toda la humanidad realmente tiene arte? Es decir, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo rudolfensis, el Homo neanderthalensis, todos esos géneros humanos que nos precedieron a nosotros, los Homo sapiens, les tenemos que meter en esa universalidad del arte, o es una característica tan humana que solo puede ser de nuestra especie y los demás son ramas extinguidas que nunca en absoluto han llegado a ese concepto estético. Porque si realmente somos tan especiales, probablemente ninguno de ellos lo haya tenido. Y realmente todo lo representado en las cavernas es arte, como todo lo representado en la actualidad, o en los años 10, o en los años 20 del siglo pasado, es arte. La caja que puso Andy Warhol es arte. Una pintura de un chimpancé es arte. Una caricatura grabada en una pared de una cueva o un signo es arte. Porque generalmente toda obra, en principio gráfica, que nos ha legado o sea, nos ha llegado del pasado, hemos tendido a considerarla arte por ese reduccionismo en el cual solo determinadas obras interpretables formaban parte de nuestro acervo cultural y se ponían en museos. Pero, ¿y todo lo demás? Lo que ahora no pondríamos en un museo, lo pondríamos solo por el hecho de que es antiguo. Realmente en la actualidad, y tal como ha cambiado todo lo que llamamos arte y cómo ha entrado en un mercado en el cual lo estético no es precisamente la principal fuente para catalogar una obra, hace que nos movamos en un terreno tremendamente proceloso a la hora de hablar del pasado. Y nos surgen miles de preguntas. Yo he puesto unas cuantas que espero tratar de responder con posterioridad. La belleza es objetiva, subjetiva, depende del artista o del observador. Puede haber arte sin artistas, sin que conozcamos prácticamente nada de ellos.
Debe dar placer, ser bello, útil, basarse en unas determinadas proporciones, que es uno de los criterios precisamente del arte, lo mismo que ser formal, referido a una forma o simplemente como símbolo, como metáfora. ¿Es arte cualquier obra del pasado remoto porque esté en un concreto contexto? ¿Surge de manera brusca o gradual? ¿Hemos pasado algún Rubicón, el Homo sapiens, que ha hecho que se produzca una fluidez cognitiva que nos haya hecho expresarnos por símbolos? ¿Y qué hay entre la percepción y la representación? Es decir, ¿qué hay en la cabeza de ese ser que tuvo una imagen y llegó a plasmarla? La perspectiva que yo adopto es que es tremendamente difícil ir hacia el pasado remoto. A mí me ha gustado mucho la definición que da Giedion de que arte es el espíritu sobre la materia. Hay millones de definiciones de arte y seguro que ustedes tienen alguna preferida o pueden tener otra mucho mejor que la que yo he elegido. Pero el hecho de que haya puesto la expresión sobre la materia me viene muy bien porque yo soy arqueólogo y trabajo sobre elementos tangibles, sobre materiales. Y lo que voy a procurar es ver si sobre esos materiales se ha proyectado algo de la psique humana. Es decir, si se ha reforzado algún tipo de mensaje que pueda ser legible por nosotros, ¿no? Y que nos dé claves de que hay ese espíritu detrás que animaba a transformar de alguna forma la materia. Nosotros en general, los arqueólogos, no hablamos de arte para referirnos a estas producciones que voy a presentar a continuación. Son tan someras, son tan extrañas, tan alejadas de lo que generalmente tenemos nosotros como imagen de arte, que preferimos cambiar el término y así no dar lugar a equívocos. La definición que yo he puesto es que son representaciones simbólicas, considerando que el ser humano es un ser simbólico, que se apropia, modifica o crea elementos visuales que representen y comuniquen una información más allá de las propiedades intrínsecas de dichos elementos, más allá de la materia. ¿Se ha hecho algo que haga cambiar esa materia? Sí. Tenemos muchos datos para pensar que antes de que llegara el Homo sapiens, antes de que viniera, de que surgiera en África y antes de que viniera a Europa, hay ya los suficientes elementos para considerar, al menos con bastante certidumbre, que existía probablemente una mente simbólica, quizá un poco distinta a la nuestra, y abundaremos algo en ello, pero ya existía. La primera prueba, entre comillas, es objetos transportados por homínidos, atraídos por su brillo, textura, forma o rareza. ¿Qué son? Conchas, fósiles, cristales de roca, en realidad nada del otro mundo. Objetos puramente normales, pero curiosamente no son tan normales porque contextualmente nos aparecen en sitios que no debieran estar. Es decir, nos aparecen en lugares en los que alguien ha tenido que llevarlos. ¿Por qué los han llevado? Por lo dicho anteriormente, por su brillo, por su textura, por su forma, por su rareza, porque les llamaba la atención, porque todos a veces cogemos cosas y las trasladamos porque nos han llamado la atención. La pieza más antigua en la que pudiera haber algún tipo de simbolismo visual es ese canto que estáis viendo de jasperita, encontrado en Makapansgat, una cueva de Sudáfrica, y que tiene la friolera de 2,5 millones de años. Parece una cara, y probablemente un Australopithecus lo cogió porque le recordó a algo, vio una imagen proyectada en ese canto. No hizo ningún trabajo sobre el canto, era así, morfológicamente tenía esas características y lo trasladó. Los primates también lo hacen, no hay que extrañarse al respecto sobre ello. Otra posibilidad
No voy a poner los miles de ejemplos que hay de objetos trasladados raros a las cuevas, he puesto el dato más antiguo, y van a menudear en yacimientos de Paleolítico inferior, medio, de hace 500.000, 200.000, 100.000 años, por todos los yacimientos que conocemos. El siguiente apartado que he puesto son objetos que también son naturales, pero que tienen una ligera modificación por el ser humano y que, desde nuestra perspectiva actual, parece que forman imágenes, porque se asemejan a algo conocido. Lógicamente están en yacimientos arqueológicos, es decir, están encontrados al lado de instrumentos de piedra, de restos de alimentación de los seres humanos del pasado, y por lo tanto creemos que, al igual que los instrumentos tallados, los utensilios, los hicieron los humanos, esto pudieron aportarlo los seres humanos. He puesto la llamada Venus de Berekat Ram de Israel y un canto de cuarcita encontrado en Tantán, en Marruecos, que tienen un ligero trabajo. Buena parte de la morfología es natural, pero tienen unas incisiones que refuerzan de alguna forma la morfología antropomorfa de estos objetos. ¿Han querido generar unas esculturas? No tenemos absolutamente ni idea. No lo sabemos realmente, pero no sabemos tampoco por qué en un canto se dedicaron a hacer unas rayas. Y no sabemos por qué esas rayas dieron como resultado que morfológicamente se parecieran a ellos mismos, a los que estaban haciendo esas rayas. Apenas son unas líneas en el esbozo del cuello de la pieza de Berekat Ram de Israel, y otras 2 o 3 líneas hay en el cuello y en los glúteos. He dicho glúteo, ¿será un glúteo? No lo sabemos. De la roca de Tantán. Y en la misma línea pudiéramos poner ese canto de Siles que he puesto Roche-Cotard, el yacimiento francés de hace 36.000 años. En realidad es una pieza de sílex, tiene varios golpes, es decir, se le ha reacondicionado todo su contorno. Es natural un agujero que atraviesa la pieza de sílex, y le han introducido un hueso en el interior. Querían hacer una máscara. ¿Es esto arte? ¿Realmente fue intencionado y ellos están viendo lo mismo que veíamos nosotros? Pero empiezan a aparecer unos cuantos objetos con esas características. Fijaros, os he puesto 2 bifaces. Son 2 instrumentos líticos tallados por ambas caras para generar cuchillos de piedra. Es decir, los distintos golpes que se han dado a los lados generan un filo y hacen que eso sea un instrumento prehistórico. Y durante mucho tiempo, en realidad, entre hace aproximadamente 600.000 y 200.000 años, este objeto está presente por todas partes. Está en Europa, está en buena parte de Asia, está en África, y con una morfología en general muy similar. Son generalmente muy alargados, amigdaloides de todos los tamaños, los hay pequeños y los hay enormes. He puesto el más grande que he encontrado de 40 centímetros, y todos responden a lo que en la exposición, y muchos responden a lo que en la exposición nos habla del triángulo áureo, o de la proporción áurea que tan empleado ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Realmente hay veces en que es tal la calidad de la talla de estas piezas que uno está tentado de considerar que han sobrepasado lo utilitario y que han entrado en otra esfera, en una esfera en la que se ha descubierto la simetría, el doble plano a un lado y al otro, frontal y sagital, y que han hecho más labor de la que era imprescindible para tallar un instrumento. Es más, muchísima gente, al ver este tipo de piezas bifaciales, considera que son fundamentalmente más bellas que utensilios, y no es anormal que en algunas ocasiones, observadas con el microscopio electrónico sus filos, veamos que nunca fueron utilizadas, es decir, que formaban parte o bien del aprendizaje
de la talla, o bien que lo que se buscaba era una concreta morfología del objeto. Y no solo eso, es que a veces no es que tengan solo una determinada simetría, es que tienen algo más. Es que no es infrecuente encontrarnos utensilios que incorporan algo en su interior de manera natural, pero que ha sido preservado cuando lo estaban retocando, cuando lo estaban trabajando para configurar ese instrumento. Os he puesto unos bifaces de Westhoff, de Silla Común y de Swanscombe, que todos ellos se caracterizan por contener una intrusión, un fósil, en una de sus caras. El tallador, el artesano, ha tenido el suficiente cuidado para, en general, bueno, en Swanscombe se le fue un poco la mano, pero ha tenido mucho cuidado para bordear con los golpes precisamente el fósil y que quedara en el medio, haciendo que la perspectiva visual que obtenemos cuando miramos el objeto se haya multiplicado, no solo por la simetría y la forma amigdaloide, sino también porque contiene en su interior precisamente un fósil. Y lo mismo ha pasado en la Gauchelot. Es un equinodermo ahí conservado que han realizado una raedera en el frente y han dejado buena parte de la estructura del fósil a la vista. No era necesario dejarlo a la vista, por lo tanto quiere decir que ellos han cargado probablemente una imagen, han proyectado una imagen de realización sobre dicha pieza. Y en otras ocasiones la han puesto todavía, la han visualizado generando algo sobre ella. No es algo natural como el fósil, no es el simple trabajo realizado sobre la piedra para generar un instrumento, sino que han creado un nuevo objeto. Mirad, os he puesto una piedra, es la Ferracy, en Francia, de hace aproximadamente 50.000 años. Esa piedra está llena de una serie de depresiones, es decir, tiene como una especie de cazoletas provocadas por la percusión intencional sobre esa superficie. El mero hecho de golpear una piedra nos puede ya en principio sorprender, pero como no tenemos acceso a lo que estaban haciendo, pues siempre cabe la posibilidad que tuvieran ahí, no sé, unas nueces y que estuvieran durante un año entero prácticamente golpeando y abriendo nueces con fines puramente nutricionales. Pero es que han tenido que dar muchos golpes para generar todas esas cúpulas. Y es que además la piedra la han colocado sobre un enterramiento. En la Ferracy hay unos cuantos neandertales enterrados, hay fetos, hay niños, hay adultos, y sobre uno de ellos, precisamente, está la única piedra que tiene marcas de percusión, de tal manera que parece asociar, desde nuestra perspectiva, el trabajo humano sobre algo del mundo de la muerte, sobre algo de los no vivos, sobre algo que ya no estaba con ellos en ese momento. La asociación nos hace creer que hay una relación entre las cúpulas y el muerto que había debajo, pero no es un caso aislado. Esas cúpulas se van a repetir en varios yacimientos africanos y hasta en la India tenemos cúpulas de hace 100.000 años en contextos habitacionales. Por lo tanto, parece haber una cierta reiteración en unos motivos que no sabemos si son realmente artísticos o no. Y otras piedras nos aparecen con líneas, nos aparecen grabadas. He puesto a la derecha el más representativo, es un esquisto, una piedra rara, que nos aparece en el yacimiento de Temnata, en Bulgaria, de hace 50.000 años, que tiene muchas rayas en el interior. No sabemos para qué hacían esas rayas. Quizá simplemente es algo lúdico, se estaban entreteniendo. Y en unos cuantos yacimientos de más de 40.000 años los encontramos por Europa, y he puesto otra serie de cantos que tienen incisiones que a veces se cruzan en el interior del canto, en la corteza precisamente del canto, y que no sabemos realmente interpretar. Donde adquiere un ritmo más que en las piedras es en los huesos. He puesto un ejemplo de
una cueva de Bulgaria, Kozarnica, de hace algo más de 1 millón de años. Un ejemplo de Wilhelmsleben en Alemania, una costilla de elefante de hace medio millón de años. Y de nuevo de Alemania, una pieza ósea, parece una tibia, no estoy seguro, que tiene también toda una serie de trazos en su interior. El hecho de que haya marcas de corte en un hueso es algo de lo más normal. Todos los arqueólogos y arqueólogas estamos muy acostumbrados a encontrar marcas de corte sobre los huesos porque son precisamente el vestigio tangible de que los grupos humanos comían carne y que al quitar la carne, a veces con los instrumentos de piedra, rayaban el hueso. Es decir, no son marcas intencionales, están situadas en sitios lógicos para desarticular, descuartizar, descarnar, filetear, raspar, eviscerar o cualquier otra operación de las que se puede hacer con los animales. Pero cuando tú encuentras muchísimas marcas en un hueso y formando unas series, sabes que no es una actividad carnicera, porque la actividad carnicera no hay que hacer, salvo que quieras destrozar la carne, todo ese tipo de marcas. Yo os aseguro que sociedades cazadoras-recolectoras no se caracterizan precisamente por destrozar la carne. Bueno, las de Kozarnica forman ahí una serie de 3, de 4, de 2, no está muy marcado, pero hay más marcas de las que en principio son necesarias para cortar carne. Es una locura las marcas que hay y en varias direcciones en el hueso de Wilhelmsleben, el hueso central, que por la dificultad de la visualización os lo he puesto también en lápiz, es decir, os he puesto el esquema como hay unas rayas que van hacia la izquierda y otras rayas que van a la derecha y que además están en una serie precisamente. Por supuesto que el estar en una serie no significa absolutamente nada. Todos nosotros cuando estamos ociosos hacemos cosas con las manos que no tienen en absoluto la intencionalidad de generar series. Incluso cuando lo hacemos en un papel, cuando estamos tomando apuntes, cuando estamos en una conferencia, en una charla o en cualquier lugar, también nosotros hacemos ese tipo de rayas. Pero es que se empiezan a manifestar con tanta frecuencia en los restos óseos que si realmente era un simple divertimento, tendremos que llegar a la conclusión que se están divirtiendo mucho. Y están mirando con atención el resto óseo, porque si no lo estuvieran mirando con atención, difícilmente hubieran logrado, como en la parte de abajo, en Nordisleven, esa seriación en la que están muy cerca de ser una serie casi idéntica o una distancia casi idéntica entre un trazo y otro. Es decir, han tenido que hacerlo con intención porque si no, no les hubiera salido ese patrón precisamente. Y cuidado, es que las líneas van a acabar convirtiéndose en motivos mucho más complejos. Empezaremos a ver algunos elementos, ahora ya única y exclusivamente del final del periodo que estoy tocando, grosso modo el Paleolítico inferior y medio, poco antes que llegáramos nosotros a Europa, el Homo sapiens. Son de hace 54.000 años, de 47.000. El de la derecha, la Grotte du Loup, no tiene una datación exacta, pero anda por los 40 y algo mil años, más bien hacia 42, 44.000 años. Son de la parte final cuando poblaba Europa los neandertales, es decir, la especie que estaba viviendo en Europa justo cuando nosotros llegamos. Y como digo, las líneas ya no solo tienen ritmo, sino que se entrecruzan formando motivos distintos a los que hasta entonces habíamos estado viendo. He puesto un hueso de Bulgaria, del yacimiento de Bajo Kiro. He puesto el que comentaba de la Grotte du Loup y una placa de siles, de cortezas de siles de un yacimiento de Israel en la zona de los Altos del Golán. Si os fijáis en el de Bajo Kiro, ya está haciendo algo más que unas líneas, está incidiendo, está escarbando en el hueso, sacando un gran surco y haciendo que una línea corra perpendicular a la otra para formar una especie de zigzag, lo llamaríamos ahora. En la Grotte du Loup vemos toda una serie de líneas horizontales y otras que se van curvando y que
forman una especie de imagen, no sabemos de qué, pero esa forma curva denota de alguna forma que hay una especie de visión, digámoslo así, de un elemento del entorno. Y por último, Quneitra, en el cual hay líneas semicirculares que parten desde abajo y que forman una especie de puesta o salida de sol, por entender el término, y una serie de líneas o de rayas oblicuas que lo enmarcan por los lados. Se están realizando, por tanto, composiciones precisamente con todo este tipo de trazos. Y añadamos un aspecto muy interesante que se va a dar a lo largo de la prehistoria: la búsqueda constante del color. Veréis, todo lo que hemos ido viendo son obras que podemos ver en sí mismas de alguna forma. Es decir, son cosas que traes, cosas que modificas más o menos someramente, generas de alguna forma algo en la superficie que remeda algún tipo de imagen, pero hay otras partes que son más difíciles de entender, pero que se van a repetir a lo largo de en la prehistoria más remota. Y la búsqueda del color es una de ellas, y además la búsqueda del color es una constante precisamente en el ser humano, y es precisamente uno de los elementos constitutivos para que nosotros distingamos los objetos que nos rodean y admiremos o emitamos juicios sobre la estética. Por lo tanto, el color es una parte fundamental precisamente de eso que llamamos belleza. No hemos visto usar el color directamente, pero tenemos bastantes evidencias de que pudo haber sido empleado. Mirad, en Maastricht, hace más de 200.000 años, y además en una investigación en que ha trabajado gente de Burgos, del CNIE, se ha descubierto ocre rojo en un yacimiento. El ocre no estaba de manera natural en el sitio y alguien lo ha llevado. Podríamos decir que es parecido a aquel canto de jasperita que os ponía de hace más de 2 millones de años, porque simplemente es un traslado. Pero es que, claro, el ocre tiene un enorme poder diferente a la jasperita, y es que machacado produce un colorante. No es una prueba en sí mismo, pero es que estamos hartos y cansados de ver usar el colorante para todo. Desde la prehistoria hasta la actualidad seguimos usando colorantes absolutamente en todo. Por lo tanto, ¿para qué iban a llevar un trozo de ocre? Pues hay otras explicaciones. Puede ser repelente de mosquitos o incluso puede usarse precisamente con el cuero y otras funciones. Pero dado que empiezan a abundar ese tipo de objetos y que empiezan a tener señales que parecen ser algo más que el empleo sobre el cuero, por eso lo he puesto. En Twin Rivers Cave, en Zambia, de hace 300.000 años, tenemos claramente una limonita que está completamente desgastada. Y creemos que está desgastada porque han sacado probablemente un colorante de él. Al menos en este caso sí que vemos que lo han usado, cosa que no veíamos con total seguridad en Maastricht. Y si todavía no es bastante que se haya usado, porque realmente no sabemos exactamente sobre qué, hay varias piezas en Twin Rivers, pues nos vamos a Pech de la C. Sí que es verdad que es algo más reciente, solo tiene 43.000 años. Aquí es dióxido de manganeso, pero es que aquí lo que encontramos son auténticos pinceles. Nos encontramos con las tacas de manganeso, muchas de las cuales están redondeadas en un extremo, como estaría cualquiera de los objetos que usamos en cosmética y que nos sirven, por ejemplo, para pintarnos labios o para pintarnos ojos o para pintarnos la cara. El hecho de que haya lapiceros parece invalidar el que sean o el que se hayan usado en el tratamiento del cuero o como repelente de mosquitos, como habíamos dicho antes. Parece que lo que quiere indicar es que ellos estaban usando pinturas con ese dióxido de manganeso y que probablemente con anterioridad estaban usando la limonita, el ocre, etcétera, etcétera. Y son numerosos los yacimientos en los que encontramos colorantes que han sido aportados, que no tenemos
realmente la constancia de que se pintaran el cuerpo, pero que invitan a pensar que hubiera precisamente ese trabajo sobre el cuerpo. Y vamos a dar un salto algo mayor. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar asociado a otros objetos en los que no hay ninguna duda que es el color lo que prima. Os traigo el yacimiento de Fumane, en Italia, de hace 46.000 años, y otro sitio encontrado en Murcia de hace 50.000 años. Pues bien, en ambos sitios hemos encontrado conchas en cuya parte exterior está adherido colorante. En unos casos es un tipo de colorante, como el ocre, en otros, como en este caso, es goetita y hematite que pongo ahí, y no están en la cara interna, están en la cara externa. Están probablemente impregnados para que, colocados de una determinada manera, alguien pudiera verlo. Por lo tanto, el ocre, la goetita o cualquier mineral que estábamos viendo, ahora lo tenemos asociado mucho más visualmente que antes, porque lo tenemos asociado a un objeto que es extraño, que lo han tenido que aportar y además que debía tener unos colores llamativos. Y empieza el adorno en esta época, en hace aproximadamente unos 30, 40.000 años. He traído dos ejemplos de Gorham en Gibraltar, de Fumane en Italia. Las imágenes son licencia de los artistas, pero la evidencia es la que hay en la parte de arriba a la derecha. Aquí se han encontrado restos de rapaces, restos de córvidos, restos de animales que generalmente no tienen buena carne, es decir, que no son apetecibles a nivel comestible y que tienen una serie de marcas de descuartizamiento, de despellejamiento, indicativas que han quitado las plumas a esas aves. No se las han comido, las marcas están justo en el engarce de las plumas. ¿Para qué iban a coger plumas de animales que no son comestibles? Nosotros creemos que para adornarse. ¿Tenemos la prueba de que se adornaran? No, no la tenemos. Pero la única explicación que encontramos para que hicieran una sistemática búsqueda en distintos yacimientos de unas aves que no son comestibles y las sacaran las plumas es que se uniera a las evidencias anteriores y formara un todo en el que el adorno estuviera implicado. Porque creemos que había adorno y lo sabemos por otros motivos. En Skul, en Israel, hace 100.000 años nos encontramos conchas perforadas. Muchísimas nos encontramos en una cueva en Marruecos, en la cueva de Pigeon, de hace 82.000 años. Y van a ser súper frecuentes hacia los 40, 30.000 años de antigüedad, justo cuando está llegando a las puertas de que esté llegando el Homo sapiens a Europa. Lo hacen sobre concha, lo hacen sobre caninos y dientes de ciervos y de lobos, y lo hacen también sobre hueso. Y en algunas ocasiones hemos encontrado tantas que no tenemos ninguna duda que habían formado collares, porque esos agujeros y las hendiduras que tienen, la única explicación que encontramos es que sirvieran precisamente como collares. Y creemos que esos collares eran visibles, que eran adornos. No es mucho lo que os he presentado, ¿verdad? No es demasiado. Y algunas realmente algo más raras. Pero todas ellas nos permiten ver que algo existía antes de que el género humano, antes de que nuestra especie Homo sapiens apareciera. Y lo cierto es que cuando Homo sapiens aparece, no hay grandes evidencias de arte, no son espectaculares. Nos aparecen algunos objetos en África, nos aparecen prácticamente los mismos que hemos encontrado. Las composiciones en zigzag son un poco más llamativas, pero no hay demasiadas cosas muy distintas a las que estaban haciendo los neandertales aquí. Cuando realmente se produce una auténtica explosión creativa, es aproximadamente hace unos 35.000 años, en el cual, o en ese momento, se empiezan a adornar buena parte de las cuevas
que nosotros conocemos, y también los yacimientos al aire libre que tienen piqueteados o grabados de este periodo que conocemos normalmente como el Paleolítico Superior. Empieza a haber cuevas adornadas con grabados y pinturas, empieza a haber estatuaria y prácticamente conocemos, puede que unos 1.500 yacimientos solo en el área de Europa Occidental que tienen arte representado en las cavernas. Un arte que no se circunscribe a Europa Occidental, pero que es precisamente donde está más desarrollado. Diríamos que incluso excesivamente concentrado en algunos determinados ámbitos, porque no en todas las áreas nos aparecen las mismas cosas. En Europa Central son muy características las Venus, las estatuillas. En la zona franco-cantábrica son precisamente las pinturas, y muchos signos que nos aparecen estar circunscritos a algunas áreas determinadas. Aquí he puesto a la derecha algunos de los signos que generalmente vemos acompañando a aquellas figuras del caballo que os decía al principio y que no se les habían prestado demasiada atención. Ahora sabemos que son signos que se reparten por todo el mundo, muchos de ellos, que son puntos, círculos, formas abiertas, formas cerradas, rejas, que son sobre todo material entóptico, es decir, material propio de estados de excitación, de alucinaciones, de rayas que uno haría sin ningún tipo de conciencia y quizá sin querer representar nada. Pero muchas otras parecen estar siendo sinécdoques, es decir, cogiendo una parte por el todo, poniendo algo que representa la totalidad, como una sierra, por ejemplo, representando al agua, o como una vulva representando al sexo femenino. Y son metáforas también, porque dan significados de fertilidad o dan significados sobre el paso de la vida. Digamos, el repertorio que nos aparece ya en la época de Altamira, en el Paleolítico Superior, con nuestra especie en Europa, es muy diferente a todas esas líneas, rayas, apropiaciones, colores, plumas que estábamos viendo con anterioridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay varias explicaciones, quizá la más en boga, y yo no os voy a aburrir con miles de explicaciones, he puesto la de un investigador que se llama Misen, que dice que el arte es un producto de la fluidez cognitiva. Yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero el postulado es el siguiente. El postulado es que en un momento determinado los distintos módulos, capillas, áreas cerebrales se reorganizaron, se unieron y empezaron a generar símbolos. La unión entre las capillas visual espacial con lo social generaría el arte, lo mismo que el contar cuentos sería la unión de la capilla lingüística con la social, o la escritura sería lo visual espacial con lo lingüístico, la ciencia lo lingüístico con la historia natural. En algún momento determinado hay una especie de Rubicón, se produce una cierta fluidez mental, y las áreas que hasta entonces estaban muy centradas, muy, digamos, implicadas en aspectos del conocimiento social, de la historia natural, de la tecnología, dieron lugar a una visión o a un mundo simbólico, a una percepción que se pudiera plasmar de alguna forma y que fuera entendible por sus congéneres. Como digo, yo no estoy muy de acuerdo con ese Rubicón, y como os he tratado de mostrar, creo que hay algo mucho más gradual en toda esta historia de los símbolos, y que debe haber algún otro tipo de explicación más allá de la puramente biológica o de reorganización cerebral que está implicada detrás de la perspectiva de Misen, que, insisto, es una de las más seguidas. A la vista de lo que he puesto sobre el más remoto, remotísimo pasado, voy a dar algunas respuestas. ¿Es objetiva o es subjetiva?
Evidentemente, la belleza es completamente subjetiva y que lo que necesita es el contexto en el que pueda verse y formularse. Depende del artista o del observador. En un grupo social muy cohesionado, el artista o el hacedor tenía que ser muy importante. Estamos hablando de una sociedad cazadora, recolectora, igualitaria, nómada, que vive al día y por lo tanto de grupos en general no muy numerosos, en el que la información es rápidamente alcanzada por todos. Claro, del observador también. Y la prueba es que nosotros estamos observando precisamente eso. Pero veremos grados en esa relación. ¿Hay arte sin artistas? Claro, por supuestísimo que hay arte sin artistas. Porque seguramente en muchas de esas obras que hay ahí no pretendían hacer arte. Era un sistema de comunicación. Se estaban diciendo algo a ellos mismos o a otros. No pretendían perdurar como el típico concepto que nosotros manejamos para el arte, o incluso de epatar, o de sorprender, o de cambiar un determinado sistema. Debe dar placer, ser bello y útil, basarse en proporciones de acuerdo a los códigos. De acuerdo a los códigos que allí tuvieran. Lo que hemos visto es que la simetría debía ser importante, como lo es para muchísimos animales. La diferenciación entre lo horizontal y lo vertical. Lo que se puede mover y lo que no se puede mover. Lo que puede entrar en un espacio o lo que no cabe en un determinado espacio. Claro que sí, pero en otras ocasiones, en absoluto. ¿Puede ser útil? Claro que puede ser útil. Es más, probablemente buena parte de los símbolos que hemos estado viendo estén asociados, como os he puesto, a lo útil, a lo utilitario, al instrumental. Y solo, precisamente en esa unión con el instrumental, empezaron a tener sentido y luego se han ido desgajando de lo utilitario y lo hemos sacado de lo puramente utilitario. Pero en aquella época, ¿por qué no iba a estar unido a lo utilitario? Claro que sí. ¿Debe ser formal o metafórico? Sin lugar a dudas es metafórico. Si lo entendemos como sistema de comunicación, tenemos que entenderlo como metafórico. Si lo sacamos de esa metáfora y lo vemos a tiempos presentes, es evidente que puede ser formal. Y desde luego nosotros nos encontramos con bisontes en Altamira que son perfectamente formales, que parece que están realmente copiando a la realidad. Pero junto a esos bisontes de Altamira hay miles de piezas que no responden a ese tipo de formalismo, o en todo caso a un formalismo distinto que nosotros controlamos. ¿Son arte las obras del pasado remoto? Pues ahí sí que no me atrevo yo demasiado a responder. Cada uno creo que tiene su propio concepto y que creo que puede dar, a raíz de lo que acaba de ver, su opinión precisamente sobre si eso es arte o no es arte. ¿Surge de manera brusca o gradual? Por lo que acabo de poner, creo que surge de manera gradual, con independencia de que en un momento determinado se produjera esa explosión creativa hace unos 30.000 años, primordialmente en Europa central y oriental. ¿Y qué hay entre la percepción y la representación? Un mensaje. Eso es lo que hay. Nosotros somos, en una frase afortunada de Cassirer, de 1944, un homo symbolicus. Y lo que he tratado de decir en esta conferencia lo he escrito. Los valores estéticos, formales, dependen del contexto cultural. La belleza es, por tanto, la sanción social, el juicio propiamente sobre el arte o lo que yo he llamado simbolismo visual. ¿Qué es la belleza? Un juicio, es algo que sanciona. ¿Existía desde mi perspectiva la belleza en el pasado? En esta prehistoria tan remota. Probablemente no en un primer momento y probablemente sí en el último momento. Y me explico. Si yo digo que la belleza tiene que ser una sanción social, tengo que demostrar que existiría esa sanción social. Las representaciones, yo considero que hemos ido viendo, son sobre todo vehículos de comunicación.
El arte en principio también lo era, y en muchas ocasiones decimos que el arte sigue siendo un vehículo de comunicación, y para muchos artistas es un vehículo de comunicación, pero sabemos que no para todos es un vehículo de comunicación y que nosotros no siempre consideramos que sea un vehículo de comunicación, mayoritariamente, pero no en su totalidad. Pues bien, yo creo que hemos pasado por distintas fases de simbolismo individual, en la unidad doméstica, en el clan e incluso entre tribus. Porque probablemente muchos de esos objetos aportados son exclusivamente de simbolismo individual. La única belleza que hay es la que tú te miras a ti mismo cuando haces un dibujo y dices, coño, qué bien me ha salido. Pues sí, puedes decirlo, qué belleza, te ha salido muy bien, pero eso queda ahí mismo. ¿Cuándo empieza a ser compartido? ¿Cuándo empieza a ser un mensaje más allá de uno mismo? Cuando lo ve alguien más. Cuando forma parte de una unidad, en principio quizá la doméstica, o de tu grupo de amigos, con lo cual el mensaje se direcciona a más gente. La pintura corporal ya te la van a ir viendo todos los que están a tu alrededor, o las plumas que tú te puedas poner están a tu alrededor, o una concreta línea, lo pueden ver los que están alrededor, pero luego la abandonas, ya nadie va a volver a verlo. No hay una visión trascendente típicamente artística. ¿Hay un simbolismo? Sí, porque es un mensaje. ¿Pero qué? ¿Está sancionado? ¿Realmente es estético como tal? No, no tiene por qué estar sancionado, porque el mensaje se ha dado y punto. No ha generado algo visual más allá de ese mensaje codificado. Cuando empieza a haber realmente una sanción, es cuando eso se intenta que sea perdurable. Y probablemente ese es el momento en el que empiezan a aparecer buena parte de las cuevas en las que tenemos pinturas y grafías ahí representadas, en las cuales los seres humanos sabían que iban a perdurar durante un tiempo, porque ellos iban de una cueva a otra y veían esos símbolos. Y esos símbolos que están repartidos en su temática, en su técnica, en sus motivos, diferencialmente por todo el occidente europeo, parecen estar formando símbolos propios de unos clanes o de unos grupos. Parecen estar dando una unidad a gente que vive en un territorio y que se encuentran de vez en cuando en unas determinadas áreas. No es casualidad que haya investigadores que consideran que Altamira, que Lascaux, que algunos de los grandes yacimientos del Paleolítico Superior Europeo y que hemos generado ya el Homo sapiens, consideren que son sitios de aglutinación de clanes, es decir, lugares que están a unos 30, 50 kilómetros unos de otros, y en esos sitios se reunirían muchísimas personas, muchísimas tribus que estaban desperdigadas por el entorno, de vez en cuando, para intercambiar objetos, experiencias, renovar su cosmogonía, sus mitos, sus creencias, renovar matrimonios, cualquier tipo de cosa que haga de aglutinante social sus historias, al fin y al cabo. Eso explicaría el por qué hay tantos signos entópticos, tantos simbolitos que no encontramos, y explicaría por qué determinadas grafías solo están en unas áreas y no estaban en otras. Esa variación simbólica, ese gran salto simbólico, digámoslo así, a gran distancia y a muchas personas, probablemente aconteciera con la llegada del Homo sapiens a Europa y se verbalizó de esa forma. ¿Existía el arte con anterioridad? ¿Existía como tal esos mensajes de comunicación? Por supuesto, no fueron necesarios. Probablemente los grupos explotaban o desarrollaban unas estrategias en las cuales no eran grupos muy numerosos, explotaban medios ambientes muy circunscritos y no tenían tanta relación o no tenían tantos vínculos con otras tribus o con otros clanes, y no fuera necesario generar ese tipo de soportes. No es un Rubicón evolutivo, no es un Rubicón biológico, es un Rubicón cultural. Nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Y ahora es el tiempo de ustedes. Si quieren plantear alguna cuestión o alguna duda, estamos a tiempo. Buenas tardes. Antes de nada, decirle que me ha sugerido algunas cosas, sus propuestas. Yo soy semiólogo, me dedico a la semiótica, entonces tengo algunos elementos, algunas cosas que creo que están un tanto miopes terminológicamente. En el sentido de, primero, yo creo que usted parte de una postura con respecto al arte, por decirlo de alguna manera, un tanto, como diría Richard Rorty, como pseudo problema, desde mi punto de vista. Es decir, el arte tendría una explicación puramente social e histórica, es el surgimiento de un término que además los romanos utilizaban como traducción directa de techné, que era técnica, con lo cual estudiamos la técnica, y digamos, en una perspectiva mucho más amplia, yo creo que lo que usted está haciendo es prácticamente analizar la perfección o el perfeccionamiento de la técnica, y creo que desde ese punto de vista veo cómo me parece que es difícil aplicar un término que es creado en el tardo Renacimiento, y esto supongo que habrá mucha gente que es especialista en arte que esto lo sabe perfectamente, el estudio sobre el ámbito social y sobre todo la aplicación de una perspectiva kantiana del arte, es decir, de un fin sin finalidad, es propio de nuestra cultura, con lo cual lo que usted está atribuyendo a una cultura paleolítica creo que es más propio de nuestra cultura y veo difícilmente accesible, si no a través de una miopía terminológica, el aplicar esa terminología. Y por último, me parece que había algunos términos que podríamos discutir, pero como partiendo de la base no estoy en absoluto de acuerdo, sí que quisiera mencionarle un detalle interesante. Usted ha diferenciado en una disyuntiva, en una pregunta, entre forma y metáfora. Yo solamente quiero recordarle que metáfora es metaforein, es llevar de una forma a otra, con lo cual la distinción, si no me la aclara, lo veo difícilmente admisible, como mínimo. Nada más, me parece que podría ser interesante, creo que obviamente el arte como convención tiene una serie de códigos, y nosotros los semiólogos inventamos el término código, eso lo saben todos los que han estudiado lingüística, etcétera, los códigos lingüísticos, etcétera, provienen de la semiótica. Creo que los códigos son siempre convencionales y por tanto saber qué es bello es el ajustamiento, el ajuste de de una determinada praxis a un código. De hecho, le voy a recordar un libro de Humberto Eco que pasó por esta ciudad de Burgos, la historia de la belleza, en la que él decía que efectivamente, mientras que la fealdad es un error de sintaxis, simplemente por un error de proporción, la belleza sería una adecuación de las proporciones a lo que está establecido por códigos convencionales, nada más. Bien. Hola. Sí, muchas gracias. Desde el primer momento yo he dicho que iba a dar una perspectiva arqueológica. Claro, usted cita a los semiólogos porque usted es semiólogo y me parece muy correcto. Hay dos aspectos, en principio, de su comentario que son para mí interesantes. Por un lado, el tema de si podemos ir hacia el pasado con un término generado con posterioridad. Sí, creo que sí. Nosotros constantemente, supongo yo, que estará usted de acuerdo conmigo, inventamos y generamos términos y podemos trasladarlos perfectamente a hacer una descripción de algo pasado. No creo haber cometido ahí ningún tipo de error y nadie en general comete ese tipo de error, porque hablar de arte prehistórico creo que es algo que hace absolutamente todo el mundo, aunque no se hubiera inventado la palabra arte. Sí, estoy de acuerdo contigo y está muy bien la apreciación, que sobre todo he ido más hacia la técnica o la evolución de la técnica en una parte de la charla, pero claro, porque estoy hablando sobre materias, sobre materiales, no he hablado de semiótica, que es una perspectiva tremendamente válida y probablemente, igual dirías, hasta cosas muchísimo más interesantes que las que puedo decir yo precisamente sobre el pasado. Pero es que si hubiera venido un neurólogo, probablemente hubiera dicho cosas tremendamente interesantes sobre la mente humana, mucho más interesantes que las que yo puedo decir. Por lo tanto, claro que estoy completamente de acuerdo. Y quizá
me he equivocado al decirlo de formal o metafórico, pero me parecía que era muy entendible. Cuando dices formal te refieres a una forma reconocible y metáfora es a una imagen no reconocible. Por lo tanto, si no es correcto, pues te pido disculpas, pero me parecía que para el 99% de la gente iba a ser entendible decir formal y metafórico sin problema. ¿Alguna pregunta más? Felicitarte por tu exposición clara y trascendente y que aporta siempre nuevos datos. Y la pregunta es sencilla, como toda persona que interviene debe ser corto. Entonces, ¿estamos ante un simbolismo, como tú pareces creer en algunos aspectos, o estamos simplemente ante unas posiciones de adorno, de belleza hacia el ser humano en ese sentido? ¿Y qué trascendencia tenía en este campo el hombre o la mujer? ¿Era el bello la mujer o era el hombre? En este sentido. Bueno, lo que he ido tratando de decir en general es que prácticamente todo lo que se representaba en estas obras que he ido poniendo eran ante todo símbolos o representaciones simbólicas. Por lo tanto, todas ellas entran en esa esfera de, al ser visuales, de lo que la historiografía tradicional englobaba en algo que podía encajar en lo que es la historia del arte. Ahora bien, con respecto a lo que dices del hombre y la mujer, no hay datos al respecto. Yo he querido poner esa imagen porque es novedosa al inicio de que es una mujer la que pinta, pero realmente no tenemos absolutamente ninguna idea sobre si eran hombres o mujeres los que lo hacían. Creo que el porcentaje de mujeres representadas es algo así como de 16 veces más mujeres que hombres en lo que son las representaciones del Paleolítico, y eso ha llevado a algunos autores a creer que si es la mujer la más representada, que pudiera ser un arte de hombres, pero realmente no tenemos ahí datos que lo avalen, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes. Y